El presidente de la República se preguntó tan pronto conoció el caso de los 80 millones de dólares de contratos de su hermano con el Estado, que si eran ilegales, que si perjudicaban al Estado y que si alguien lo había favorecido a su hermano, que eso era lo importante. Después dijo que no conocía. Después salió a defender a su hermano. Ilegales. No ha leído la legislación que hizo la propia Asamblea en julio del año pasado, en donde prohíbe un artículo 62 sobre la ley de contratación pública a familiares hasta cierto grado de consanguinidad en el cual cae su hermano, de personeros del sector público y de dignidades de elección popular, contratar con el Estado. Luego, como aparentemente sí lo leyeron, por abril, mayo, se emitió un reglamento que modificaba esa ley. El reglamento no puede modificar esa ley, porque la ley era para todos, así abierta, y solo se circunscribía la prohibición a familiares con la empresa contratante, es decir, que Fabricio no podía contratar con Petroecuador solo si su hermano era miembro de Petroecuador. Y aparentemente eso no es culpa de cualquier ilegalidad. Olvidan que muchos de los contratos fueron suscritos antes de ese reglamento. Entonces, respecto a la ilegalidad, le corresponde pronunciarse a la Procuraduría, que quizá tenga una opinión independiente, a la Contraloría de la cual no espero nada, pues el que es el íntimo de Gutiérrez, propuesto por Correa como Contralor, y sí al Fiscal General de la Nación, que de oficio tiene que actuar y no esperar que vaya una denuncia concreta ante un caso tan escandaloso. Aunque ya dijo Freddy Bravo, exdiputado por Loja, quien a su tiempo advirtió de estas cosas y fue enjuiciado por aquello, que tomaría esa iniciativa. Se preguntó también el presidente si su hermano se había visto favorecido por la condición de tal. No está al tanto de lo que dijo Fabricio, en el sentido de que por la posición en que ocupa se le abrieron las puertas en muchos contratos, entre otros en Mazar y en Bava, que tenía a su cargo la Odebrecht. ¿Quiere alguna admisión más clara todavía? Ese es el sentido de sus palabras, no exactamente como lo dijo. Y la otra cosa que indaga es si hay perjuicio al Estado. ¿Quién ha dicho que el perjuicio solo se da cuando una obra se atrasa, cuando una obra se contrata a un precio desmedido o cuando una obra es de poca calidad? El perjuicio también se da cuando, por participar un hermano del presidente, otras empresas desisten de hacerlo porque lo consideran competencia desleal o inútil participar. O algunas se pretendan simplemente para figurar y llenar las formalidades. Así ocurrió en una convocatoria de Petroecuador para el pozo Auca, en donde por invitación, es decir, contratación directa, invitaron a 6 empresas. 3 no presentaron ofertas, 2 respondieron y solo 1 concretó una propuesta. ¿Cuál creen que fue la una? Esa misma, Quality Outsourcing, vinculada a Fabricio Correa. Ante esto, algunos tibios han dicho que aquí hay un problema ético, o que esto es un problema ético. ¿Cuál es pues el problema ético? Noticia que es un problema ético. Es evidente que hay un problema ético, aparte de todos los otros que están demostrados que existen. El problema es que no hay ética, o que la ética la acomodan a la conveniencia del presidente de la República. Él denosta a El Universo, por según él estar basado en 2 empresas constituidas en el Caribe, pero le parece muy bien que su hermano tenga 2 empresas constituidas en Panamá. ¿Qué? Porque lo primero es una empresa de comunicación y lo segundo una empresa de construcción. Tiene que tener un tratamiento diferente. O la ética se adecúa según los intereses del presidente de la República y según su círculo. Él es el que da clases de ética y de moral todos los sábados en este país y no se preocupa de que aquellos principios se cumplan en muchos estamentos del gobierno. No hay un problema ético, no hay ética, ese es el problema. O se contradice la ética, la que ellos mismos pregonan, o la utilizan a su antojo. La vara más ancha para ellos, la vara más corta para los demás. Y lo interesante es que esto no es una novedad. No es la primera vez que ocurre, no es el único caso que ocurre. En el tema del mismo Expreso, en la cadena que sacaron este martes fue 16 de junio, defendiendo la ley de inteligencia y seguridad con la cual quieren camuflar, manejar ellos directamente de carondeles de espionaje del Estado. En esa cadena recurren al Expreso cuando quieren sustentar que en efecto habían actividades de la CIA manejadas por una señora denominada SWAT en este país. Y se apoyan en una investigación de Expreso,
ni siquiera en una denuncia que algunos policías hicieron oportunamente y fueron ignorados para darle credibilidad a su posición. Pero cuando en cambio quieren denigrar algo que el propio Expreso dice o revela e investiga sobre el gobierno, la prensa corrupta, la prensa mediocre, la prensa escandalosa, la prensa sensacionalista, la prensa amarillista. Esa es la doble moral que tienen. Ese es el doble discurso que ejecutan. Y no es este tampoco el segundo ni el último caso, ni será el mayor. Mi reclamo a Correa comenzó cuando el 11 de enero del 2007 hizo un pacto de gobernabilidad con Gutiérrez que le llamó patriota. Lo anunciaron en Punta Centinela, él, Gustavo Larrea y su entorno. Y al verse descubierto y evidenciado por algunos críticos de su contradicción, fue y lo denostó como rata delante de Chávez en Zumbagua, como que si con eso reparara la contradicción o la traición en que cayó. Esta ha sido una constante del presidente de la República en su manejo de la revolución ciudadana. Felizmente hay algunos revolucionarios con quienes no coincido, pero quienes sí son consecuentes, como Alberto Acosta, que ya han salido a recordarle los principios, a decirle que es hora de dar un golpe de timón. No lo hará. Habrá encubrimiento y habrá lo que ellos llaman radicalización de la revolución, que no es sino mayor involución de lo que no pueden hacer. El caso del presidente, del hermano del presidente, sin embargo, decía yo, y ya lo van a ver ustedes en un siguiente comentario, no es el único, ni el último, ni el más grave. Se lleva toda la atención por el hecho de ser un familiar del jefe de Estado. Ya van a ver que los regalos a Chávez sí son graves y son mayores.